Buenos días, mi nombre es Juan Diego Díaz. Continuando con los tipos de lenguaje gráfico, tenemos el mapa. El mapa es una representación gráfica que busca reunir toda la información sobre un espacio determinado y organizar la información mediante líneas, flechas, colores, símbolos que ayuden a presentar la información de manera correcta. El mapa es una herramienta multidisciplinaria. La encontramos desde hace más de 500 años cuando se utilizaba la navegación en la época colonial, donde la gente se guiaba mediante mapas para poder navegar de forma segura en las aguas abiertas o si no explorarlas, y escribían todo mediante en telas para así hacer los mapas que conocemos hoy en día. O hoy en día un mapa, por ejemplo, de la densidad poblacional de una ciudad. Eso son dos ejemplos de sus usos. También tenemos su clasificación. Existen los mapas físicos, que estos nos hablan de los aspectos físicos de esa área que estamos estudiando. Por ejemplo, las montañas, lagos, mares, ríos, eh, bosques, todo aquel aspecto físico que se encuentre dentro de esas áreas y que se esté estudiando se le considera un mapa físico. Tenemos los mapas políticos. Estos nos muestran la delimitación territorial de las naciones o de un país. Por ejemplo, de una ciudad, de un municipio. Por ejemplo, aquí en Venezuela, cómo está Venezuela a nivel territorial con los países que lo rodean. Tenemos los mapas temáticos. Estos nos hablan de un tema en específico. Por ejemplo, el mapa del clima aquí en Ciudad Bolívar. Ese nos mostraría cómo se comporta el clima en las diferentes partes de la ciudad. Tenemos los mapas de navegación que sirven y se utilizan para hacer una navegación correcta, que mediante puntos de encuentro, mediante señales, mediante puntos de referencia, la gente puede navegar de forma más segura. Estos también contemplan zonas por las que no deben pasar las embarcaciones y que se tienen que evitar. Y por último tenemos los mapas geográficos. Estos muestran cómo era un territorio en cierta estación del tiempo. Por ejemplo, hace 200 años, cuando Venezuela era parte de la Gran Colombia, cómo era ese mapa de la Gran Colombia en aquel entonces. Sus aplicaciones. Sus aplicaciones son diversas. Como es una herramienta multidisciplinaria, están presentes en varios aspectos. En la ingeniería está en todo. Por ejemplo, en la ingeniería civil está presente a la hora de planificar y diseñar los urbanismos, las obras civiles, todo está presente en un plano. Tú todo lo diseñas ahí y logras tener una mejor planificación. Un ejemplo concreto es la ciudad de Puerto Ordaz. La ciudad de Puerto Ordaz es una de las pocas ciudades que es una ciudad planificada, que mediante los ingenieros civiles y los mapas lograron planificar todo lo que conocemos de ciudad hoy en día, los urbanismos, los centros comerciales, las calles, el transporte, todo lo planificaron antes de expandirla. Por lo menos otra aplicación a la parte de ingeniería geológica, geología, ambiental, se utilizan mucho los mapas físicos, ya que esos te dicen cómo está esa área que vas a estudiar. Si tú vas para un suelo, cómo está ese suelo, qué tiene. Todo eso te lo puede dar un mapa. También tenemos en el área de transporte. En los mapas de transporte te ayudan a entender cómo está compuesto el sistema de transporte de la ciudad. Este, muchas veces este tipo de mapa pasa por alto. Sin embargo, es muy importante. En ciudades muy grandes de alta densidad poblacional, sin un buen mapa y una buena distribución del transporte, se pierde mucha eficiencia, se genera congestión en el tránsito y cantidad de cosas. Muchas veces pasa por alto, pero es también una buena aplicación de los mapas. Por otro lado tenemos a los planos. Los planos es una representación gráfica mediante una escala en específico, que a diferencia de los mapas, que los mapas te dan una representación geográfica mucho más grande. En cambio, los planos te hablan de un área en específico. Por ejemplo, una vivienda, que es lo que más conocemos. Entonces, estas son las dos más grandes diferencias entre estos dos tipos de lenguaje gráfico. Entre la clasificación tenemos los planos arquitectónicos.
los cuales te muestran divisiones, secciones, suelos, te muestra todo lo que debes saber sobre esa vivienda o ese obra civil que estás estudiando, pues. Tenemos los planos de ingeniería. Esto nos muestra los detalles más técnicos y precisos de esa estructura. Ahí podemos encontrar eh, la parte eléctrica, las tuberías, qué pasa por dentro de las paredes, el grosor de las vigas, el ancho de una pared, todo eso está compuesto dentro de un plano de ingeniería. Tenemos los planos topográficos. Los planos topográficos son de los más importantes, por ejemplo, para un ingeniero civil, dado que eso te muestra cómo están los niveles del terreno. Tú no puedes levantar una estructura sin hacer un previo estudio del terreno, cómo está compuesto, cómo, eh, qué tipo de tierra, qué tipo, todo eso te lo puede dar un plano topográfico. Tenemos también los planos situacionales. Los planos situacionales te muestran el estudio de ese espacio que está determinado en un entorno. Por ejemplo, una vivienda en un entorno residencial. ¿Cómo se comporta? Eso sería un plano situacional. Sus aplicaciones, como se ha ido explicando mediante sus clasificaciones, es amplia. Por ejemplo, un arquitecto a la hora de diseñar una ciudad, una casa, un apartamento, lo que necesite diseñar mediante un plano lo hace de manera muy simple, dado que plasma la idea dentro de un plano. Una parte de los ingenieros mecánicos. Las piezas mecánicas tienen al ser piezas más complicadas, tienen un plano generalmente donde te permite poder ver cómo está compuesta esa pieza, qué tiene, qué no tiene, qué capas, todo lo que tiene. Entonces un plano te permite ver la pieza en aspectos generales y específicos. Entonces, en la parte de ingeniero civil, un inspector llega a un área y lo primero que debe pedir es un plano, ya que con un plano tú logras entender de qué te están hablando, de qué es lo que se está haciendo aquí, cómo está todo. Y es una herramienta útil en muchas de las ingenierías, mejor dicho, en todas se utiliza los planos. También tenemos, por otro lado, la escala. La escala es una herramienta, es una relación matemática entre la dimensión del objeto real que uno está estudiando y la dimensión a la hora de cómo uno la plasma en un plano, por ejemplo. Dado que no podemos simplemente plasmar el tamaño real dentro de una hoja o dentro del material en el que estemos plasmando la idea, se utiliza una relación matemática, lo que se le llama escala. Muchas veces a la hora de la visualización yo tengo que decir que esto es un metro, pero también tengo que decir que esto es un centímetro, porque a la hora de que el lector o el que esté visualizando eso pueda hacerlo bien, tiene que ser así, pero yo no puedo poner un plano que es lo mismo, porque crearía confusión. Entonces, mediante escala, yo digo que esta distancia en tal escala es un metro, pero mediante esta distancia, mediante esta también es un centímetro mediante otro tipo de escala. Entonces, es una herramienta súper útil en los planos. Todos los planos utilizan escala, así ayuda a simplificar el trabajo. Tenemos, por ejemplo, las escalas gruesas, que te dan detalles menos precisos. Por ejemplo, en la cocina, las balanzas utilizan una escala menos precisa, sigue siendo escala, pero menos precisa porque no es necesario. Por lo menos tenemos las escalas más finas, que esas sí se utilizan en arquitectura e ingeniería porque tienen que ser más precisas, dado que tenemos los márgenes de errores tienen que ser mucho más pequeños. Tenemos las escalas numéricas, es una relación de una fracción, por ejemplo 1/50. Entonces, y sus aplicaciones, bueno, entran en cualquier ámbito. Por ejemplo, en ingeniería, a la hora de hacer los cálculos, te ayuda a simplificar las dimensiones en las que estás trabajando. Si tú estás construyendo un puente, tú no puedes simplemente agarrar un puente y plasmarlo así a secas. Tienes que utilizar relaciones, escalas, para poder tú simplificar el problema y aislarlo y trabajar de mejor manera. Un arquitecto siempre tiene que utilizar sus escalas para poder hacer los planos de manera correcta, y así todo lenguaje gráfico que utilice dimensiones, en la escala está presente y tiene que ser indicada. Eso es muy importante porque si no se presta a confusión.
Así es. Bueno, ahora para culminar se habla de las ventajas y desventajas de los lenguajes gráficos. Una de las grandes ventajas es la versatilidad. Permite esta cantidad de información reducirla y decir exactamente lo mismo, pero mediante un lenguaje gráfico. Es otra de las ventajas es la simplicidad. Mediante a veces detalles muy simples logras decir toda la información. A la hora otra ventaja es la transmisión del mensaje. Logras transmitir el mensaje mediante ese lenguaje gráfico y tanto el receptor como el emisor logran percibir el mensaje de una manera súper sencilla y súper eficaz. Entonces ayuda mucho ese tipo de el lenguaje que se esté utilizando. Ahora bien, esto también presenta desventajas. Una de ellas es la confusión. Aunque en cualquier sistema de comunicación esté presente la confusión, aquí es un poco más fuerte, porque a la hora de uno leer un plano, si el plano no está hecho de manera correcta o tiene algunos detalles que solamente una persona que sabe del tema es capaz de darse cuenta, se presenta confusión. Es un lenguaje gráfico que simplificó una cantidad de información así y entonces a la hora de uno leerlo, el que no sabe se pierde. Otro hablando de simplificar información, otra desventaja, es que a veces hay temas muy complejos que simplemente no los puedes reducir porque pierden detalles y por más que quieras simplificarlos y quieras explicarlo de otra manera, tienen que mantener esos detalles complejos. Entonces, es una herramienta en aspectos generales, los lenguajes gráficos es una herramienta muy versátil, se viene utilizando desde hace mucho tiempo, solo que para ese entonces no se conocía como tal. Hoy en día está presente en todo, en ingeniería, en educación, salud, está en todo, solo que muchas veces no somos capaces de identificar. Entonces, bueno, con esto se concluye la defensa. Muchas gracias por su atención.